Ahora, perfecto, doctor. ¿se ve la segunda diapositiva? Sí, doctor. Ya. Nitritos, nitratos y vasodilatadores. Estamos en el lote de lo que es cardio. Fármacos en cardiología. Se ven en esto fármacos que se utilizan en patologías como hipertensión, patologías como cardiopatía isquémica, patologías como insuficiencia cardíaca, especialmente esos. Hemos iniciado con lo que son los bloqueadores de los canales de calcio o calcio antagonistas y ahora vamos a ver lo que son los nitritos y nitratos. Y además vamos a argumentar un poquito sobre lo que son los vasodilatadores. Acá, por ejemplo, tenemos, no sé si se ve muy bien, pero vamos a enumerar todos los fármacos vasodilatadores. Tenemos a los nitratos, a la nitroglicerina, ¿sí? El dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Eso se los denomina nitratos o nitritos, ¿sí? Tenemos otro que es un vasodilatador venoso. La mayoría son arteriales, pero este es un vasodilatador venoso, es el nitroprusiato sódico. Nitroprusiato sódico. Vamos a ver que este medicamento se utiliza especialmente en las emergencias hipertensivas. Si ustedes quieren tener una definición más exhaustiva, tienen que ir al 7º consenso de hipertensión arterial y ver qué es una emergencia o qué es una urgencia hipertensiva. Tenemos otros vasodilatadores arteriales, la hidralacina. Otros tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa. Enseguida vamos a complementar de qué medicamento se trata. Tenemos al minoxidil, es otro vasodilatador, ¿sí? Que actúa sobre los canales de potasio. A ver, veamos. Estos vasodilatadores van a actuar sobre unas enzimas, ¿sí? Especialmente los nitratos y nitritos, que es lo que nos corresponde ahora. Estas enzimas son las siguientes. Las óxido-nitratossintasas. Tenemos la óxido, están conocidos como inos, enos y nos, ¿sí? Óxido nítrico sintasa, están en inglés. Son 3. Óxido nítrico sintasa neuronal, ¿sí? Tenemos la óxido sintasa de tipo I, que es constitutiva, ¿sí? Y tenemos la óxido sintasa endotelial. Lo que hoy vamos a ver específicamente es a esta enzima, la óxido sintasa endotelial. Como ven ustedes acá, se encuentra en el endotelio. Tiene diferentes funciones como vasodilatación, vasoprotección, prevención de la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es la causa de cardiopatía isquémica, como angina de pecho e infarto de miocardio, en sus diferentes variables, ¿sí? Y hay un otro óxido nitrasa. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es? En la mayoría de los textos están estos 3, pero actualmente hay una que es la oxidonitrasa mitocondrial, un poco más actualizada, ¿sí? Veamos cómo funciona, cómo es que se produce la dilatación a nivel del endotelio.
vamos a ver la óxido nitrasa endotelial. ¿Qué es lo que ocurre a nivel del endotelio? Este es el endotelio, la célula endotelial. ¿Sí? En la célula endotelial tenemos un aminoácido, la L-arginina. La L-arginina. ¿Sí? Sobre la L-arginina va a actuar esta enzima, la óxido nitrasa, la óxido sintasa nitrasa endotelial. Óxido nítrico sintasa endotelial. ¿Sí? Y a la arginina lo va a convertir en dos moléculas. Una, la citrulina, no es de tanta importancia fisiológica, y el otro es el gas que a nosotros nos interesa, el óxido nítrico. Todo está relacionado con esta molécula. Este es un gas, normalmente se encuentra como un gas, el óxido nítrico. Hace 20 años atrás, muchachos, no se conocía más, 25, no se conocía el óxido nítrico. Por los 95 a los 2000 se ha descubierto y a los descubridores les han dado el premio Nobel de Fisiología y de Medicina por descubrir esta molécula gaseosa, que tiene múltiples funciones. Una vez que el óxido nítrico se sintetiza a este nivel, difunde a la célula, al músculo, ¿sí? Vascular, músculo liso vascular, ¿qué es esto? ¿Sí? El óxido nítrico tiene la función de activar una enzima que se llama guanidilciclasa sintasa. Guanidilciclasa sintasa, GCS. El óxido nítrico la activa. Y esta enzima lo que va a hacer es que el GTP se convierta en GMP cíclico. GMP cíclico, ¿sí? Y el GMP cíclico va a ser el directo encargado de que haya vasodilatación, ¿sí? Ese es el efecto más importante, ¿sí? Ese es el efecto más importante del óxido nítrico. El óxido nítrico también actúa como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, porque está el óxido nítrico sintasa neuronal, pero no lo vamos a ver. Está el óxido nítrico sintasa inducible, la I, o constitutiva, que actúa también a nivel de las plaquetas, inhibe la agregación plaquetaria. Pero lo que nos interesa en este momento es que por esta parte promueve la vasodilatación, ¿sí? Esto es lo que sucede químicamente. Arginina, por acción del óxido nítrico sintasa, se va a convertir en citrulina y óxido nítrico. Y el óxido nítrico es la clave para que haya la vasodilatación, ¿sí? Aquí está. Óxido nítrico, guanidilciclasa, GMP cíclico. El GMP cíclico activa a la proteína quinasa. La proteína quinasa lo que va a hacer, si ustedes quieren más específicamente, es que salga el calcio al extracelular o el calcio ingrese al retículo sarcoplásmico. Y cuando el calcio sale de la célula, del citosol, o el calcio entra al retículo sarcoplásmico, va a haber vasodilatación. Lo contrario ocurre cuando del extracelular ingresa el calcio y del retículo sarcoplásmico sale el calcio, y el calcio lo que produce es contracción. Y cuando hay contracción va a haber vasoconstricción. Eso es lo que produce el óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico. Ahora, hay fármacos, hay medicamentos que nosotros podemos tomar, ¿sí? Y esos fármacos se van a convertir en óxido nítrico. ¿Cuáles son esos fármacos? Son 3, ¿sí? Estos son los nitratos o nitritos. ¿Cuáles son? Son la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide
y el mononitrato de isosorbida. Los tres, así de sencillo. ¿Han debido de escuchar ustedes la nitroglicerina, verdad o no? Como TNT, como un explosivo, ¿sí? Es reactivo. Entonces, es otra de sus funciones químicas, pero es algo más de química pura que a nosotros no nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona consume estos tres medicamentos, nitroglicerina, dinitrato de isosorbida y mononitrato de isosorbida, estos en el organismo van a sufrir un proceso metabólico, el cual van a donar óxido nítrico. Y el óxido nítrico va a producir todo este proceso fisiológico. Al final, la vasodilatación. Y cuando hay pasar, si una persona es hipertensa, va a bajar la presión. Pero estos medicamentos se utilizan especialmente en la cardiopatía isquémica, en la angina de pecho, en el infarto de miocardio. Actúan mucho mejor a nivel de las arterias coronarias. Cuando la arteria tiene una ateromas o está con aterosclerosis, ¿sí? Entonces hace que esto se dilate y haya mayor perfusión, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver tres medicamentos. Nitroglicerina, dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Ese es el mecanismo de acción, ya les he explicado. Son fármacos fuente exógena de óxido nítrico, ¿sí? Ahora, algo que ocurre con estos medicamentos es que producen tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué me puede decir? Es cuando a dosis normales el fármaco no produce sus efectos y se requiere dosis mayores. Exacto, eso es tolerancia. Cuando a dosis normales, ¿sí? Una persona que ya va consumiendo por bastante tiempo un medicamento ya no tiene efectos. Y para conseguir los efectos deseados, pues esa persona tiene que aumentar la dosis. A eso se denomina tolerancia. Estos medicamentos producen tolerancia, ¿sí? Además, que en su metabolismo hepático pueden llegar a producir peroxinitrito, que es un radical, ¿sí? Y un radical es una sustancia tóxica, un metabolito dañino, ¿sí? ¿Qué efectos también tienen? Dilatan las coronarias, yo ya les he dicho, actúan más a nivel de las coronarias, de las arterias grandes, si ustedes quieren, no de las arterias pequeñas, arterias grandes, ¿sí? Aquí dice, dilatan arteriolas mayores de 100 micras, ¿sí? Es eso lo que produce, especialmente a nivel de las coronarias. Reducen la precarga y la poscarga, ¿sí? Cuando hay vasodilatación, disminuyen la resistencia periférica. Si hay disminución de la resistencia periférica, va a haber disminución de esto y va a haber disminución de la presión arterial. Reducen la demanda de oxígeno. Saben ustedes que cuando el corazón funciona, tiene mucha demanda de oxígeno. Cuando hay obstrucción a nivel de las arterias coronarias, por ateromas o por cualquier otro cuerpo que obstruya, entonces disminuye la demanda de oxígeno. Y cuando hay disminución de demanda de oxígeno, el paciente puede llegar a tener signos y síntomas de una angina, angoripectus, que es dolor precordial, ¿verdad? Puede haber náuseas, puede haber sudor y todo eso. Muchas veces, si la obstrucción es total, no va a haber oxígeno que vayan a perfundir los tejidos, no va a pasar por las arterias, especialmente al corazón, y al final se va a producir necrosis. Y cuando hay necrosis, eso se denomina infarto. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es que el corazón que está enfermo, que al principio requiere mucha demanda de oxígeno, estos medicamentos hacen que el corazón funcione, pero con una menor demanda de oxígeno. También es otra de sus funciones, ¿sí? Incrementan la capacitancia venosa
disminuyen el retorno venoso al corazón, tienen menor estrés de la pared miocárdica y menor demanda de oxígeno. Entonces, te puede dar en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? No es de primera elección, pero sí se puede utilizar en ese aspecto, ¿ya? La farmacocinética de estos medicamentos, ¿sí? La mayoría se absorbe bien por vía oral, pero especialmente son los medicamentos que se utilizan de preferencia por vía sublingual, por vía sublingual. Ahora, cuando yo digo por vía sublingual, ¿por qué? Porque evitan el primer paso y además actúan rápidamente en el lapso de 2 a 3 minutos, ya están actuando. ¿Por qué nos interesa esto? Porque cuando una persona tiene una cardiopatía isquémica o un infarto, el dolor dura 2, 3, 5 minutos y a veces si es mortal puede llegar a un infarto de miocardio. Entonces hay que actuar lo más inmediatamente posible. ¿Y cómo es? Por vía sublingual, ¿sí? Se absorben bien en las mucosas, piel y tracto gastrointestinal. Hay en parches y todo, ¿sí? Pero por tracto gastrointestinal no son tan utilizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarda. En algunas patologías sí se pueden utilizar. La nitroglicerina tiene una vida media de pocos minutos, 5 a 15 minutos aproximadamente. En algunos textos dice hasta 30, pero no tiene que pasar, es menos, ¿sí? La isosorbida, ya sea el dinitrato, necesita primer paso hepático para convertirse en mononitrato de isosorbida. Ya, el mononitrato. El mononitrato no tiene metabolismo casi hepático, ¿sí? Y la excreción es renal, ¿sí? Bien. Fármaco. Estos medicamentos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan a nivel renal. Hay que tener cuidado de dar con otros medicamentos vasodilatadores, ¿sí? Porque pueden aumentar un efecto adverso que es la hipotensión. Puede haber una taquicardia refleja y otros efectos adversos, edemas, pretibiales, ¿sí? ¿Y cuáles son esos medicamentos con los que hay que tener cuidado administrar? Con inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el sildenafil, el tadalafil, el vardenafil, etcétera, 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 ¿sí? Más conocido como Viagra, que son vasodilatadores. Enseguida les digo cuál es el mecanismo de acción de esto, que se utilizan para la disfunción eréctil, ¿sí? Con la heparina es un anticoagulante, especialmente hay que tener cuidado de dar con la nitroglicerina, porque puede inducir resistencia, ¿sí? Especialmente aquellas personas que tienen problemas de coagulopatías, ¿sí? Y la hidralacina. La hidralacina es otro vasodilatador, que vamos a ver enseguida, es otro vasodilatador, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esos medicamentos, ¿sí? Vamos. Ahora, veamos que, por ejemplo, esto hemos visto, ¿verdad? Cómo es la farmacocinética de estos medicamentos. Veamos la farmacodinámica del dinitrato de isosorbida, ¿sí? Hemos visto que la nitroglicerina tiene un efecto corto, no pasa de 5 a 15 minutos, dependiendo de la bibliografía que ustedes puedan leer, ninguno pasa de 20 minutos, o sea, su acción es eso, hasta ahí. Pero si nosotros queremos una acción más prolongada, podemos utilizar los dinitratos de isosorbida o el mononitrato de isosorbide, ¿sí? Por ejemplo, el dinitrato de isosorbida tiene un efecto antianginoso por 8 horas, ¿sí?
con dosis individuales y por 2 horas con dosis múltiples al día, dependiendo cómo es la evolución del paciente, ¿sí? Los mononitratos tienen los mismos efectos en las mismas dosis. La diferencia es que hay menor efecto adverso de taquifilaxia, ¿sí? Tenemos también parches de nitroglicerina, ¿sí? Parches de nitroglicerina transdérmico, ¿ya? Puede, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o aquellos pacientes que tienen angina de esfuerzo. Normalmente todos estos medicamentos, los nitratos y nitratos, se utilizan para la angina, ¿sí? La angina. Entonces, la angina nosotros podemos dividirlas dependiendo su clasificación en anginas en reposo. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente tiene dolor al hacer cosas básicas, como por ejemplo ponerse el pantalón, al abotonarse, ahí, angina en reposo. Es mucho más grave. O angina de esfuerzo. Angina de esfuerzo, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente hace ejercicios, por ejemplo, ¿sí? Hace ejercicios. Y esta angina de esfuerzo se puede además subclasificar en 4 tipos. Angina de esfuerzo grave, moderada, leve, ¿sí? Moderada, angina de esfuerzo grave, por ejemplo, cuando el paciente hace ejercicio y después de hacer un lapso de ejercicio ya empieza con el dolor. Moderado, cuando sube algunas gradas y no hace tanto ejercicio tan fuerte, pero ya tiene dolor. Leve, cuando hace sus actividades básicas normales, como por ejemplo caminar, hacer alguna actividad en la casa, abotonarse, ya les he dicho, ponerse la ropa, tiene. Y la angina en reposo, cuando son actividades muy básicas y el paciente ya tiene ese tipo de malestar. Y hay otro tipo de angina, la angina inestable. ¿Cuándo se dice angina inestable? Se denomina angina inestable cuando las coronarias tienen ateromas. Y cuando hay un ateroma que se desprende, puede llegar a provocar un trombo, ¿sí? Un trombo a nivel coronario que puede inhibir o anular el flujo sanguíneo. Entonces, esa es una angina inestable. En esos casos se dan estos medicamentos por vía sublingual para que actúen rápidamente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales de los nitritos, nitratos y demás vasodilatadores? Primero tenemos la cefalea. Ojo, estos son efectos que no solamente se van a ver con estos vasodilatadores, nitritos y nitratos, sino con otros vasodilatadores que tienen otro mecanismo de acción, como por ejemplo aquellos que actúan sobre los canales de potasio, sobre el nitroprusiato sódico, sobre los inhibidores de la fosfodiesterasa y también pueden darse sobre, por ejemplo, los bloqueadores de los canales de calcio o calcio antagonistas. La cefalea, por vasodilatación, el paciente que consume estos nitratos, glicerina, lo que ustedes quieran, puede llegar a tener cefalea, es lo más común, ¿sí? Pero si es el tratamiento crónico, ya existe, les he dicho, tolerancia, y como existe tolerancia, al final va desapareciendo, pero al principio va a haber cefalea. Hipotensión es el más serio. Hipotensión. Ahora, yo quiero recalcarles algo a ustedes. Cuando ustedes tengan un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión, denle solamente un medicamento. Si le dan 2, 3 tipos de medicamentos de distintas familias, van a hacer que la hipotensión aumenta y puede tener hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir? Que se levante y se desmaye. ¿Se dan cuenta? Por eso, en estos pacientes, ojo, a veces al dar la medicación es bueno que estén sentaditos. Es bueno darles la medicación, a que tomen su medicación ellos, hay que indicarles eso, sentaditos. Que no estén de pie. Si están de pie pueden llegar a una hipotensión ortostática o pueden llegar a tener una lipotimia, pueden llegar a desmayarse. ¿Por qué la lipotimia? ¿Qué es la lipotimia o desmayo?
falta de irrigación sanguínea al cerebro, ¿verdad? Eso por la vasodilatación, por la hipotensión. Entonces, hay que decirle, señor, bueno, le voy a dar el bloqueador de los canales de calcio o hidralazina o minoxidil, pero va a tomar eso sentadito para que no haya ningún efecto colateral, ¿sí? Hipoxemia en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica por vasodilatación pulmonar, ¿sí? No es mucho, pero puede darse. O metahemoglobinemia. ¿Por qué metahemoglobinemia? Porque el óxido nítrico, ¿sí? Sufre un metabolismo a nivel de los glóbulos rojos. Se une a la hemoglobina y en su metabolismo puede llegar a dar nitratos, el óxido nítrico, nitratos y nitritos. Nitrito es NO2 y nitratos NO3. Y ese es el metabolismo, por eso. ¿Sí? Ahora, estos medicamentos producen tolerancia, les he dicho. Ahora, ¿a qué se debe la tolerancia? ¿Por qué uno va a requerir mayores dosis? Aquí está. Por bioconversión alterada, por deficiencia de la enzima aldehído deshidrogenasa. ¿Qué es la aldehído deshidrogenasa? La aldehído deshidrogenasa es una enzima que convierte estos fármacos, nitritos y nitratos, a óxido nítrico. Por eso. Y si no hay aldehído deshidrogenasa, entonces no va a haber óxido nítrico. Entonces, se requiere mayor fármacos, mayor cantidad de dosis de fármacos para que la enzima aldehído deshidrogenasa actúe. ¿Sí? Radicales libres. El exceso de nitratos produce peroxinitritos que inhiben la guanilato ciclasa. Guanilato ciclasa. Es con la guanilil ciclasa, que les he dicho, la guanilil ciclasa, el GTP cambia en GMP cíclico, y el GMP cíclico es el encargado de la vasodilatación. Enseguida vamos a volver a ver eso, ¿sí? Para eso es bueno dar ácido ascórbico o vitamina C. Entonces, si ustedes tienen algo que le están dando nitroglicerina como profilaxis, es bueno dar vitamina C, ¿sí? Depresión de sulfitril vascular. La síntesis de óxido nítrico requiere de grupo sulfitrilo. Podemos dar acetilcisteína. ¿Saben qué es la N-acetilcisteína? ¿Es un antagonista para la intoxicación del paracetamol, doctor? Ya. Funciona como antídoto para la intoxicación, para el paracetamol, pero tiene una función, es un fármaco que se da constantemente en pacientes que tienen una patología pulmonar, ¿sí? Es un fluidificante, mucolítico, es mucolítico. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que tienen, por ejemplo, mucus en el bronquio no pueden botar, entonces se da acetilcisteína. La acetilcisteína lo que hace, fluidifica la mucosa, el mucus bronquial, para que pueda salir. Lo fluidifica, ¿sí? Lo vuelve más hidrosoluble. Esa es la función de la acetilcisteína, ¿ya? Bien. Para la prevención de la tolerancia, para que el paciente no pueda tener tolerancia, se puede dar las dosis por la mañana y la tarde. Hay tabletas de liberación extendida, ¿sí? Hay que tener cuidado con la hidralazina y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? El ácido fólico mejora la función del óxido nítrico sintasa. Esto es bien importante. El ácido fólico, ¿sí? Mejora la acción del óxido nítrico sintasa. El ácido fólico, por ejemplo, ¿con qué otros medicamentos podemos dar los muchachos? Hay medicamentos, hay antibióticos y hay un medicamento que se utiliza en la artritis reumatoide que inhiben la síntesis de ácido fólico. ¿Cuáles son? A ver, recuerdo. El metrotexate, doctor. Y el metotrexate. El trimetoprim. ¿Cuál y más? Y las sulfas. Y el trimetoprim. El trimetrofin y las sulfas, ¿verdad? Con esos nosotros tenemos que darle vitamina C, ácido fólico. Y hemos visto vitamina C, ¿sí? Ahora, estos nitritos, lo que hemos visto, nitroglicerina, dinitrato de isosolvida,
pueden darse con otros fármacos, o se dan especialmente para la hipertensión arterial y para otras patologías. A veces vienen en conjunto, ¿sí? Pero normalmente vienen separados. ¿Con qué otros se pueden? Con los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores disminuyen la taquicardia inducida por nitratos. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros le damos nitroglicerina, produce vasodilatación, disminuye la resistencia periférica y va a producir hipotensión. Y cuando hay hipotensión, el organismo, como medio de defensa, lo que va a producir es taquicardia, ¿verdad? Taquicardia. Y si hay taquicardia, puede haber una taquicardia refleja que puede ser nociva. Entonces podemos darle beta bloqueadores, propanolol, atenolol, carvedilol. ¿Se dan cuenta? Hemos visto, ya se han debido de olvidar al principio, estos medicamentos son buenos para que para la insuficiencia cardíaca, angina de pecho o para cardiopatía isquémica y para hipertensión. Cuando el paciente, por ejemplo, dice, tengo taquicardia, tomo un medicamento, doctor, y me da taquicardia y me siento débil, quiero desvanecerme, entonces en ese caso sí. Ya podemos dar beta bloqueadores, propanolol, nadolol, timolol, carvedilol, el carvedilol, por ejemplo, ¿sí? Calcio antagonistas. Estos hemos visto que también se dan en angina, pero los calcio antagonistas son uno de los principales medicamentos para tratar la hipertensión arterial. En primera elección, para hipertensión arterial, calcio antagonistas. Y hay otros, ARAs, los IECAs, pero los calcio antagonistas están enteros. ¿Cuáles? Nifedipino, verapamil y diltiazem. Ahora, ¿estos qué hacen? Mejoran la tolerancia al ejercicio. Les he dicho que hay angina de esfuerzo. Cuando uno hace mucho esfuerzo ya le empieza a doler el corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos darles calcio antagonistas, además de nitroglicerina. ¿Sí? Ahora, se tolera más la combinación con verapamilo y diltiazem. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la diferencia entre el nifedipino con el verapamilo diltiazem, muchachos? El nifedipino, el amlodipino, el nimodipino actúan más ¿a qué? A nivel de vasodilatación. Mientras el verapamilo y diltiazem, bloqueadores de calcio, también actúan a vaso, pero tienen una función también a nivel cardíaca. A nivel cardíaca. Por eso se utilizan a nivel cardíaco, porque son muy buenos ¿para qué? Para la angina de pecho, para la insuficiencia cardíaca, el verapamilo y el diltiazem. Las dihidropiridinas ya saben qué son, el fentanil, no fentanil, es el nifedipino, el amlodipino, el nimodipino, ¿verdad? Esos son dihidropiridinas. Se utilizan esos se utilizan exactamente para la hipertensión. Para el corazón, para la angina, se pueden utilizar, pero mejor es utilizar el verapamilo y el diltiazem. ¿Ya? Ahora, triple terapia puede provocar hipotensión excesiva. Cuando decimos triple terapia, antagonistas, dar nitroglicerina y dar, por ejemplo, vasodilatadores puros como la hidralazina, el minoxidil o de la fosfodiesterasa. Entonces, le dan ustedes eso ya, chao. Pobrecito. Paciente va a estar con hipotensión, ¿sí? Hay otros, son nuevos antianginosos. El nicorandil es un nitrato de nicotinamida, ¿sí? Activa los canales de potasio, potasio. Sobre esto actúa, por ejemplo, el minoxidil. La ranolacina y trimetazidina inhiben el metabolismo de ácidos grasos, consumidores de oxígeno y la ibabridina, ¿ya? No debe ver en nuestro medio. Bueno, esos son los nitratos y nitritos, pero vamos a ver, por ejemplo, otros. El nitroprusiato sódico, ¿sí? El nitroprusiato sódico igual. No está tan conocido su mecanismo de acción, pero indican que es a nivel del óxido nítrico, ¿sí? Ahora, el nitroprusiato sódico normalmente se utiliza por vía parenteral, intravenosa, y se utiliza en emergencias hipertensivas, cuando la hipertensión es muy alta,
¿sí? Porque cuando la hipertensión sube demasiado puede llevarnos a un accidente vasculocerebral. Eso es una emergencia. Por eso les he dicho que se pasen lo que es el 7º consenso de cardiología de hipertensión arterial. ¿Ya? Ese es el mejor medicamento. Eso ya es en 2º o 3er nivel, ¿sí? También en la insuficiencia cardíaca, pero especialmente en la hipertensión arterial, ¿sí? Ahora tenemos, este es el nitroprusiato sódico, es venoso, ¿sí? Tenemos algunos arteriales, la hidralacina, ¿sí? La hidralacina. Este medicamento, como dice acá, su acción no está del todo claro, ¿ya? Los mecanismos propuestos incluyen hiperpolarización de la membrana, activación del canal de potasio e inhibición de la liberación de calcio inducida por el retículo sarcoplásmico. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya contracción tiene que ingresar, por ejemplo, el calcio al intracelular o salir del retículo sarcoplásmico que está en el citosol hacia afuera, al intracelular el calcio. Se puede inhibir esto mediante la apertura de los canales de potasio. Cuando se abren los canales de potasio, ingresa el potasio y lo que va a existir va a haber una hiperpolarización. Y cuando hay una hiperpolarización no va a ingresar el calcio. Y si no ingresa el calcio no va a haber vasodilatación. Así de sencillito. ¿Ya? La hidralacina. Este es un vasodilatador y se utiliza en la hipertensión moderada a grave. ¿Ya? Igual, los efectos adversos ya hemos dicho, de todos, cefalea, palpitaciones, taquicardia, hipotensión. ¿Sí? Hipotensión. ¿Ya? El minoxidil. El minoxidil es el mecanismo de acción que se ve sobre los canales de potasio, produciendo hiperpolarización y que no haya ingreso de calcio y no haya, he dicho, vasoconstricción, sino vasodilatación. Ahora, el minoxidil tiene mejores resultados para tratar otras patologías. Por ejemplo, la alopecia androgénica y areata. ¿Sí? El minoxidil es un antihipertensivo, pero casi el 90% o más lo consumen para que les crezca ¿qué? ¿Qué, muchachos? El cabello. Cabello, pero no siempre el cabello. A ver, en Arabia, por ejemplo, hay trasplante hacen trasplante de cabello, pero los árabes, los del Medio Oriente, todos son barbudos, ¿verdad o no? Persona en el Medio Oriente árabe que no es barbudo o no es barbuda, entonces no es, pues, bien vista en esos países. Entonces, para que les crezca barba, bigote y todo, y cabello además, se colocan minoxidil. El minoxidil se utiliza bastante, ¿ya? Para el crecimiento de los cabellos y la barba. El minoxidil. Entonces, los efectos adversos son igual. Puede haber cefaleas, ubicumbés, todo eso, pero no tanto, porque es más tópico. El minoxidil. Si ustedes van, el minoxidil es muy utilizado por todos los varones. No siempre para el cabello, sino para la barba, ¿ya? Y vamos a acabar con esto. Los inhibidores de la fosfodiesterasa. Hay fosfodiesterasa del 1 al 5. Vamos a ver aquí. Listo. Yo quiero que vean bien esto. Voy a repetir nuevamente. Ustedes saben esto, van a comprender todo lo que son vasodilatadores. ¿Sí? Tenemos el óxido nítrico. Óxido nítrico endotelial, esta es la célula endotelial. Tenemos el óxido nítrico nervioso, célula nerviosa, ¿ya? ¿Sí? Actúan sobre la arginina, ¿sí? Y la arginina nos va a dar citrulina y óxido nítrico. El óxido nítrico va a ir a activar a la guanilil ciclasa. La guanilil ciclasa. La guanilil ciclasa, ¿sí? Va a actuar sobre GTP, guanosin trifosfato, y lo va a convertir en guanosin monofosfato cíclico. El GMP, les he dicho que es el que da la vasodilatación, efecto directo, va a actuar sobre la proteína quinasa G, y la proteína quinasa G lo que hace es desfosforilación de proteínas específicas, especialmente la cadena ligera de miosina. Lo defosforila, y cuando lo defosforila, lo que va a suceder es la cadena ligera de miosina, la fosfatasa, ¿sí? Va a hacer que el calcio se elimine. Vean, se elimina el calcio, ¿sí?
y por otro, que el calcio ingrese al retículo sarcoplásmico. Y si sucede eso, no va a haber contracción. Lo que va a suceder es vasodilatación. Así de sencillo. Cuando hay alto calcio en el citosol, va a haber vasoconstricción. Cuando hay poco calcio, vasodilatación. ¿Quién es el responsable? La proteína quinasa G, que actúa sobre el GMP cíclico. ¿Sí? El GMP cíclico, proteína quinasa G, la fosfatasa. Ahora, para que haya contracción es lo contrario. El que va a actuar es la quinasa de cadena ligera de miosina. Cuando hablamos de proteína quinasa siempre es activación. Cuando es fosfatasa, es desfosforilación. Otra, vean aquí, el calcio sale, o hay despolarización por el potasio. Ahora, eso hace el GMP cíclico, todo este proceso. Pero el GMP cíclico no dura constantemente, tiene un proceso metabólico. El GMP cíclico, sobre ese actúa la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa, el GMP cíclico lo va a convertir en GMP y el GMP en GTP. Listo, así de sencillo. Y como ya no hay GMP cíclico, no va a haber vasodilatación. El GMP cíclico es el que hace que haya vasodilatación. Pero quien inhibe al GMP cíclico para convertirlo en GMP normal es la fosfodiesterasa. Si nosotros bloqueamos la fosfodiesterasa, hay 11 tipos de fosfodiesterasa, 1, 2, hasta el 11, pero si bloqueamos la fosfodiesterasa, el GMP cíclico va a seguir actuando, y si sigue actuando, la vasodilatación va a ser constante. Ahí es donde actúan los medicamentos para la disfunción eréctil, especialmente a nivel de los cuerpos cavernosos, ¿sí? El sildenafil, el tadalafil y el vardenafil actúan a nivel de inhibir la fosfodiesterasa 5. Inhiben la fosfodiesterasa 5, el GMP cíclico va a seguir actuando a nivel de los cuerpos cavernosos y se van a llenar de sangre y va a haber la erección. Así es como actúa. ¿Se dan cuenta? La fosfodiesterasa. ¿Sí? Ahora, estos medicamentos, el sildenafil, tadalafil, vardenafil, al principio no se han estudiado para tratar la disfunción eréctil, sino para la hipertensión pulmonar. Pero cuando les daban a los ancianitos veían que tenían erecciones, entonces han visto que tienen una mejor función para la disfunción eréctil. Ese es, ¿sí? Muy bien, para concluir, ¿en quiénes no tenemos que dar estos medicamentos? Están contraindicados en todos aquellos que tengan hipotensión. Paciente con hipotensión, no hay que darles estos medicamentos, porque uno de los efectos adversos es la hipotensión. Si sobre eso le damos, por ejemplo, estos medicamentos, peor va a ser. Ahora, si hay un medicamento que está con nitroglicerina, hay que tener cuidado de darle un inhibidor de la fosfodiesterasa, porque va a producir mayor hipotensión, o un vasodilatador. Entonces, siempre, por favor, ¿sí? Muy bien, con eso concluimos lo que son nitratos y nitritos. Si tienen alguna consulta, por favor me la hacen conocer. Muchachos, Doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. dime. Entonces, como tratamiento de primera línea para antianginosos, ¿sería solo la nitroglicerina directamente, no? Sí. Para la angina, en sus variantes, ya sea de esfuerzo, de reposo, lo que ustedes quieran, o para el infarto de miocardio crónico, siempre es el tratamiento de primera elección, los nitratos y nitritos. Nitroglicerina, dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. ¿Sí? Esos son los medicamentos, ya sea en parche, por vía oral, o si es de emergencia, sublingual. Ahora, como producen tolerancia, tú aumentas la dosis y si el paciente presenta algunas dosis, reacciones adversas, por ejemplo, taquicardia y demás, ahí podemos aumentar, por ejemplo, un bloqueador de los canales de calcio para que no sea tan sintomático eso de la taquicardia y demás, ¿sí? Pero aumentar otros medicamentos es un poco peligroso. Entonces, es el cardiólogo el que ve
al paciente y dices, si vamos a aumentar entonces otro, puede ser un bloqueador de los canales de calcio, pero hay que tener cuidado, viendo eso que no produzca hipotensión. ¿Alguna otra consulta más, muchachos? ¿Cómo es? Los nitritos y nitratos también actúan como antiagregantes plaquetarios. Ustedes ven, yo quisiera que ustedes lean, muchachos, sobre el óxido nítrico. El óxido nítrico no solamente es esta función que hemos visto en la vasodilatación, también es un neurotransmisor, es un protector. Actúa a nivel de las plaquetas y en otros sistemas y órganos. Es un gas, una molécula de gas muy estudiada y es muy importante conocer. Es uno de los últimos descubrimientos que les he dicho que han tenido gran repercusión a nivel molecular especialmente. El óxido nítrico. Se averigüen algo también sobre la óxido nítrico sintasa de tipo mitocondrial, que es el cuarto tipo. ¿Sí? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, entonces nos despedimos. Y solamente a los del grupo, a los de mi grupo, por favor, en 5 minutos les voy a mandar otro enlace. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchachos, entonces hasta aquí la próxima semana. Que el 21 lo disfruten. Feliz Día del Estudiante y a seguir estudiando con ganas. Muchas gracias.